un espacio donde juntos aprenderemos todo el quehacer agropecuario a nivel nacional. Sintonízanos todos los viernes a partir de las 8:30 de la mañana a través de nuestra página de Facebook. Somos INTA Nicaragua, emprendiendo y prosperando con vos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 10 de febrero. Estamos iniciando la mañana, pero también estamos culminando una semana más, una semana de muchas oportunidades que Dios nos ha regalado, por supuesto, para poder emprender, para poder cumplir cada una de nuestras metas y que, por supuesto, esperamos que usted pueda estar en ese proceso y obviamente si está de la mano del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, mucho mejor. Muchísimas gracias, sean bienvenidos a este espacio de INTA Entrevista que tenemos todos los viernes a partir de las 8:30 de la mañana, como siempre trayéndole temas de mucho interés para todas las familias productoras y por supuesto hoy no va a ser la excepción, tenemos un invitado y un tema muy pero muy importante, así que le invitamos a desde ya compartir esta transmisión. Les saluda siempre con muchísimo gusto Katy Altormeyer, pero hoy me encuentro muy bien acompañada de acá mi compañero Yasser Ramírez. ¿Cómo estás, Yasser? Así es. Un gusto poder acompañarle, estar con usted aquí. Este tema es de mucha relevancia, va a ayudar muchísimo a nuestros productores en el campo, sobre alternativas en el suelo para poder producir mejor, ¿ya? Para que nuestros alimentos sean mejores, para que nuestros alimentos se preparen o se cultiven, mejor dicho, de una mejor manera. Y quién más o mejor que nos aconseje y que nos diga, que nos comente sobre este tema en particular. ¿Ya? Así es, le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Luis Urbina Urbina. Él es especialista en fertilidad de suelos y le damos, como le mencionaba, la más cordial bienvenida y siempre agradeciéndole por estar con nosotros y compartiendo toda esta información de mucha importancia para todas las familias productoras. ¿Cómo está? Para mí es un placer, ¿verdad?, estar con todos ustedes, aquí también con los compañeros que me acompañan, valga la redundancia. Pues yo me siento bien y feliz pues de compartir con ustedes algunos pequeños conocimientos que tenemos. Vamos a estar ahí compartiendo el micrófono. Bueno, ya mencionaba mi compañero Yasser, tenemos un tema bastante importante, el tema de reforestación y sobre todo conservación de los suelos, un tema bastante importante, sobre todo porque el suelo es un recurso súper importante para los sistemas de producción prácticamente, pero hay algo muy importante que quisiera iniciar hablando, porque hablamos de reforestación, hablamos de conservación, pero esto viene a consecuencia de algo en particular, que son tal vez muchas malas prácticas que ya ser que realizan tal vez algunos productores que por falta de conocimiento puede hacer, están realizando malas prácticas y están contribuyendo a esto de que pueda dañarse de alguna manera el suelo. En este caso, ingeniero Luis, ¿cómo estamos en Nicaragua con respecto a este tema? ¿Cuáles son los daños más comunes que estamos sufriendo en el tema de suelo en estos momentos? Bueno, la situación actual del país podemos decir que es un poco, da como pesar, pues, porque todavía a estas alturas nosotros estamos con suelos que los estamos destruyendo prácticamente. Hemos estado abusando de ellos a través del tiempo. Miramos cómo siempre permanecen las quemas, cómo hay abuso de la maquinaria pesada, lo que viene compactando el suelo, cómo hay abuso del sobrepastoreo que también compacta el suelo, cómo la deforestación ha venido avanzando. La erosión hídrica y la erosión provocada por el agua, la erosión eólica provocada por el viento, se arrastran los mejores contenidos de nutrientes que tenemos nosotros y los lleva pues a los ríos. Entonces la situación podemos decir que es algo, podemos decir casi caótica, pero hay muchas esperanzas en que podemos reactivar esto. Siempre y cuando depende de la voluntad de los productores, depende de la voluntad de cada uno
de los que se dedican a la agricultura, nos dedicamos a la agricultura y a la preservación del suelo. Sí, yo creo que también un tema muy importante que deberíamos de abordar, aparte de analizar y ver todo lo que, las malas prácticas que se están haciendo con el uso del suelo, sería importante también mencionar esas buenas prácticas que debemos de comenzar a implementar cada uno de los productores para tener una producción buena, pero sobre todo sana, que eso es lo que el consumidor final necesita, ¿ya? Productos sanos y productos que se produzcan de manera agroecológica, que es lo mejor al final. Así es, Yasser, muy importante. Ya vamos a adentrarnos en el tema de cuáles son esas prácticas que toda familia debe tomar en cuenta para poder conservar los suelos. Pero antes de eso, quisiera consultarle y preguntarle al ingeniero Luis, por ejemplo, un productor, una familia productora, ¿cómo puede detectar, por ejemplo, en su finca que está teniendo este problema malos problemas en el suelo, tal vez como le mencionaba, por esas malas prácticas que pueden estar teniendo? ¿Cómo podemos detectar eso y decirle, ok, esta práctica que usted realiza, que está realizando no es la más adecuada? Por ejemplo, algo que usted mencionaba muy importante, el caso de la quema, que tal vez muchos productores acostumbran a realizarla antes de la siembra. ¿Eso qué tan adecuado, qué tan apropiado puede ser para en el tema de la producción? Bueno, el efecto de la quema tiene dos efectos, podemos decir, uno inmediato y otro a largo plazo. Inmediato es que cuando uno quema, pues deja los nutrientes encima disponibles para la planta y los puede utilizar en el siguiente año. Pero a largo plazo, ahora como todos los nutrientes están disponibles, cuando viene la lluvia, cuando viene el viento, se nos va todos esos nutrientes. Entonces, a largo plazo, lo que nos queda es pérdida de todos esos nutrientes. Ya se mueren los microorganismos, se va todos los contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio, el suelo se vuelve más duro, se seca, la temperatura hace que se mueran los microorganismos. ¿Ya? Entonces, y los rendimientos, cada vez menos, cada año más menos, cada año necesitamos más fertilizantes, el suelo va más duro, no presenta esa porosidad rica del suelo que te permite hasta meter a las manos. Todo eso se va perdiendo y si nos queda el suelo duro que van produciendo cada vez menos. Y son menos nutrientes, entonces los que al final resultan. Pero también nos gustaría que abordáramos el tema de esas buenas prácticas. ¿Cómo podemos contrarrestar todas estas malas prácticas que al final a veces se hacen por desconocimiento muchas veces, ¿ya? Sí. De la importancia del uso del suelo como tal? Correcto. Antes de entrar a la práctica, quería explicarle un poquito sobre el suelo, ¿verdad? Bueno, el suelo es un organismo, un ente vivo, le llamo yo. Está compuesto de un 25% de espacios porosos, un 25% de agua y un 45% de minerales y un 5% de materia orgánica. Entonces, aquí es donde está lo más importante, en ese 5%, la materia orgánica. La materia orgánica es la que le proporciona la fertilidad al suelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de la materia orgánica hay un sinnúmero, o podemos decir millones, de microorganismos que están descomponiendo el suelo y están generando que el suelo se esté renovando y están generando fertilidad. El suelo es como el cuerpo humano, tiene hígado, tenemos riñones, tenemos corazón. Asimismo, en el suelo hay un montón de microorganismos que se especializan. Tenemos los fijadores de nitrógeno, tenemos microorganismos que crean estructuras, tenemos microorganismos que ayudan a que la planta no se enferme. También tenemos microorganismos mineralizadores, o sea, descomponen la materia orgánica, activan las sustancias húmicas y un sinnúmero de microorganismos, pues que están en constante equilibrio. Cuando nosotros hacemos esas malas prácticas, se pierde el equilibrio y ahí es donde el suelo se viene a enfermar, ahí es donde el suelo se pone más duro, ahí es donde el suelo se vuelve infértil porque hemos destruido esa capa de microorganismos. Por cada 1% de materia orgánica que nosotros perdemos, se pierden 13.000 kilogramos de carbono, unos 1.200 kilogramos de nitrógeno
unos 100 kilogramos de fósforo y unos 100 kilogramos de azufre, y así con un sinnúmero de elementos. Además, se pierden alrededor de 140.000 litros de agua. ¿Se imaginan ustedes? Que todo eso le da vida a la planta y le ayuda a que haya humedad en el suelo siempre. Bueno, hay muchas prácticas, ¿verdad? Hay muchas prácticas. Dentro de ellas está la no quema, que era la primera. La otra cosa es el manejo de los rastrojos, el manejo eficiente de los rastrojos. También evitar el sobrepastoreo, hacer obras de conservación de suelo. Otra cosa. Don Luisito, no sé si explicamos para tal vez las familias productoras que no, tal vez no manejan mucho los términos, cuando hablamos de esta buena práctica del manejo de rastrojos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí. A que en vez de quemar los rastrojos, en vez de secarlos de la parcela, los dejemos ya sea integrados, los dejemos como mulch, descomponiéndose, como mulch, o sea, como un colchón descomponiéndose en la parcela. De esta forma, los microorganismos que les hablaba antes se encargan de componer todo esto y le aportan nutrientes al suelo. ¿Y estos rastrojos de dónde vienen? ¿De dónde provienen? Los rastrojos son los restos de las cosechas, de los restos de malezas también que se producen en los campos cultivados. Entonces, esto, en vez de eliminarlo, pasan a ser parte del ciclaje de nutrientes año con año, año con año. Porque si nosotros los vamos sacando, esto es como una cuenta de banco, si nosotros vamos sacando de la cuenta todos los días o todos los años, llega un momento en que ya no vamos a tener dinero en la cuenta. Lo mismo pasa con los nutrientes. ¿Ya? Si todos los años no alimentamos el suelo y solo estamos sacando y sacando, va a llegar en que el suelo se nos va a volver pobre, se nos va a volver un suelo enfermo y no va a poder proporcionarle los nutrientes necesarios a la planta. ¿Qué pasa cuando se pierden todos estos nutrientes y el suelo está realmente bastante deteriorado y el productor inicia o empieza a producir en ese suelo? ¿Qué es lo que puede pasar? Y ahí si el suelo no tiene la suficiente capacidad para hacer producir a las plantas, pues va a tener pérdida. Aunque coloque la mejor semilla del mundo, si su suelo no es bueno, no va a tener rendimiento bueno, porque su suelo está enfermo. Entonces, los suelos enfermos no producen, va a tener más pérdida o va a tener mejores ganancias, pues, para que no digamos de otra forma, va a tener menores ganancias y el esfuerzo de producir es alto. Claro que sí, así es. ¿Y cómo pueden identificar los productores cuando el suelo realmente está bastante deteriorado? ¿Qué le podemos decir a los productores como característica de que nosotros podamos ver y saber que el suelo se va deteriorando? Ustedes nos mencionaban algo importante, que el deterioro no es de inmediato, sino que el suelo se va deteriorando poco a poco mientras nosotros no le vamos nutriendo. De todas las recomendaciones que nos ha dado. ¿Cómo lo pueden determinar ellos? Sí. Bueno, mira, tiene varias características. Una, por ejemplo, que no hace gránulo, no es suave, pues el suelo se vuelve compacto. Ya, este es un indicador que el suelo se nos está muriendo. Ya, los suelos están desnudos, sin protección, sin cobertura. También los rendimientos cada vez menos, las raíces no profundizan tanto. Eso es importante porque un productor debe ver en el suelo cómo están las raíces y darse cuenta. Porque ¿cómo es que se llama? La agricultura no es solamente del tallo hacia arriba, la agricultura también va del tallo hacia abajo para darnos cuenta qué es lo que sucede. Porque muchas veces los problemas están ahí, del tallo hacia abajo, en las raíces. Y creemos que el problema es arriba y el problema es abajo. Suelo compactado, suelo duro, poca presencia de microorganismos, bajos rendimientos. Ahora me surge otra pregunta. El tema del agua como tal, ¿es importante en el uso del suelo antes de la producción? Claro, sí, el agua es vida, como dice. Si no hay agua ¿cómo que se llama? En el suelo, en la parte que se utiliza, los primeros 30 centímetros, los microorganismos que descomponen la materia orgánica y que hacen que la fertilidad se regenere, van a morir. Entonces el agua es muy importante y por eso los contenidos de materia orgánica que ayudan a que el agua se almacene en ella y esté disponible tanto para la planta como para todo el equipo, todos los órganos que están ahí del suelo puedan trabajar. Si no hay humedad,
todo se detiene y muere. Así es. Antes de continuar, don Luisito, con la entrevista, queremos ahí hacer una pausa rápida para invitarle a todas las familias que nos están viendo, a todos nuestros seguidores de la página de INTA, a que puedan compartir esta transmisión para que esta información pueda llegar a más familias productoras. Igual si tiene alguna pregunta, alguna recomendación, que tal vez usted haya tenido alguna experiencia con respecto a este daño a su suelo, puede perfectamente contarnos su experiencia, puede hacer cualquier tipo de pregunta y aprovechar que el ingeniero Luis está por acá para que él le pueda responder. Continuando con el tema, don Luis, ya mencionaba usted muchas prácticas, vamos a continuar hablando de esas prácticas agrícolas que son muy importantes para la conservación de los suelos, pero quería consultarle, ¿existe en algún momento alguna posibilidad de, a pesar de poder realizar cualquier tipo de práctica buena, hay algún suelo que no se pueda restaurar? ¿Hay alguna posibilidad de eso? Bueno, ahora hasta los desiertos se están restaurando, entonces todo depende de cómo querramos nosotros, ¿verdad? Y del esfuerzo que hagamos. Lo importante es que nosotros vayamos comenzando, por ejemplo, incorporándole materia orgánica, incorporándole abonos orgánicos, y esto va haciendo que haya cada vez más muchos microorganismos, y ahí se va a ir formando otra vez el suelo. Nos va a costar varios años, ¿verdad? Tal vez unos 10, 15 o 20 años, pues, pero en un momento dado vamos a volver a recuperar la fertilidad del suelo. El suelo va a volver a ser productivo, siempre y cuando le hagamos lo que tengamos que hacer. Importante la incorporación de la materia orgánica, porque la materia orgánica es la que hace que los microorganismos trabajen, descompongan y produzcan los fertilizantes que se necesitan. Claro, también los abonos orgánicos hay que incluirlos, ¿verdad? Y todo lo que nos venga a generar la fertilidad, como por ejemplo a sembrar nitrógeno con las leguminosas o con los abonos verdes, todo esto nos va a permitir poco a poco ir mejorando la fertilidad. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de prácticas en los suelos en cuanto al cuidado y al manejo de la parte orgánica para ellos? Mira, beneficios. ¿Y qué espera? ¿Qué beneficio espera el productor? ¿Cuál es su principal beneficio? Pues es la recuperación, la generación de ganancias, porque ningún productor invierte para perder. Ellos están buscando cómo ganar, pues cómo producir más alimentos y cómo estos alimentos estén disponibles para la población. O sea, cómo mejorar la ganancia, mejorar los rendimientos y mejorar el suelo poco a poco, pues. Ahora, Con menores costos económicos. Correcto, sí. Así es. Y tener una producción bastante sana. Eso es lo que se debe perseguir y los productores me supongo que lo deben de saber muy bien. Pero también el tema de la reforestación en los suelos es muy importante, ¿ya? Para la recuperación de los mismos. Entonces, ¿qué consejo les daríamos nosotros a muchas veces en las parcelas no se ocupa todo el suelo para producir? Hay a veces lugares o parte del suelo donde está como un desierto, se podría decir. O sea, no se ocupa para nada. Y yo creo que podemos nutrir ese espacio que tenemos para poder reforestar y eso nos va a ayudar también a nuestros cultivos, a todos los que estamos produciendo en el suelo. Sí. La mejor forma de producir es la que el sistema se parece al bosque. El bosque solito se regenera, solito está recuperando su fertilidad. Pues entonces las técnicas agroforestales persiguen eso, persiguen nada más que incorporan el cultivo. Entonces persiguen que el suelo esté fértil, que el suelo esté sombreado, persiguen que el suelo tenga mayores rendimientos y que haya más ingresos de todo el sistema. Entonces esos lugares que no se aprovechan, pues lo podemos utilizar para sembrar, qué sé yo, algunas cortinas, algunas cercas vivas, algunos bosquetes para obtener mayores ingresos y para ir mejorando la fertilidad del suelo. Mencionaba usted y entraba el tema de los sistemas agroforestales, mencionaba algunos ahorita. ¿Cuáles podrían ser otros sistemas agroforestales que los productores podrían tomar en cuenta para poder aplicarlos en su finca o en sus unidades de producción? ¿Y cuáles son los beneficios que podría traerle con respecto a la conservación del suelo? Perfecto.
Bueno, el INTA ha estado promoviendo mucho lo que son el sistema agroforestal que es un WAL, ¿verdad? Que se hace a partir de los rastros, se van dejando los árboles que van sobresaliendo y se va limpiando, ¿verdad? Y se va sembrando dentro de los árboles. Este sistema es fácil, pues, porque no hay que sembrar los árboles, sino que se utilizan los que ya están. Una vez que ya están grandes y se ha sembrado, pues se va podando y toda la poda va enriqueciendo de materia orgánica del suelo. También tenemos los cultivos en callejones que se puede sembrar en los callejones y los árboles también se podan y van suministrando los nutrientes al suelo, van mejorando la cantidad de microorganismos, la cantidad de materia orgánica. También tenemos las cercas vivas. ¿Qué otro tipo? Bueno, más o menos eso, ¿verdad? Cercas vivas, también los huertos caseros, que también son muy importantes. Todos estos son sistemas agroforestales que mantienen la fertilidad, se obtienen mayores ganancias porque tenemos la ganancia del cultivo, tenemos la ganancia de las frutas, si tiene el sistema agroforestal fruta, y tenemos la ganancia de la madera. Entonces, al sumar todo esto, los ingresos de todo el sistema son mayores, a mayor cantidad de captación de agua y de almacenamiento de agua, porque los árboles más grandes impiden que el sol entre directamente a la parcela, entonces no se evapora fácilmente el agua si se mantiene la temperatura y esto hace pues que todo el sistema esté funcionando. Usted también mencionaba anteriormente lo que son los abonos verdes. ¿Podríamos explicar tal vez un poco qué son los abonos verdes, qué tipo de especies o leguminosas se pueden sembrar para esto y qué beneficios podría tener, sobre todo en el suelo? Perfecto. Lo que pasa es que los abonos verdes son unas plantas que entran en una asociación con una bacteria que se llama Rhizobium. Esta bacteria se encuentra en el suelo, pero esta bacteria es capaz de absorber el nitrógeno atmosférico, que es abundante. Entonces, ella le suministra el nitrógeno a la planta, la bacteria, Rhizobium, y la planta le proporciona los azúcares. Más o menos un 30% de lo que produce azúcar, la planta se lo proporciona a la bacteria, y entonces se benefician los dos. Entonces se desarrolla, se alimenta la bacteria y se alimenta la planta, se nutre con nitrógeno. Es una simbiosis muy buena, una simbiosis perfecta la que hay entre eso. Y por eso se le llama como bonos verdes. Dentro de esto tenemos algunos árboles, ¿verdad? Que podrían ser ingresados a los sistemas agroforestales como la guava, como la leucadena. También tenemos en otros cultivos anuales como el caupí, como el mungo, el frijol terciopelo, la canavalia. Estos son importantes porque además de proporcionar el nitrógeno, ¿verdad? Con el asocio con la bacteria, también los granos sirven de alimento tanto a humanos como a animales. Entonces hay una doble ventaja. Así es. También creo que es importante hablar, yo creo que ya hablamos, pero podríamos profundizar un poco más sobre esos sistemas agroforestales que nos pueden ayudar también en la fertilidad de los suelos. O sea, el buen tratamiento de los suelos para generar una excelente producción. O sea, la principal función de los árboles en los sistemas, pues, además de proporcionar ingresos, es proporcionar nutrientes al suelo. Ya. Hablábamos son árboles leguminosos también, ¿verdad? Que se asocian también con la bacteria y suministran nitrógeno al suelo. Pero también las hojas, las ramas de los árboles, cuando se podan y se ponen abajo, ¿verdad? Van creando materia orgánica, van creando nutrientes, se va descomponiendo todo lo que es el nitrógeno, el fósforo, y se va integrando, o sea, va participando en el ciclo, pues, de cada uno de los elementos. O sea, mueren, vuelven a crecer y vuelven a caer. Y eso es lo importante, que el ciclo se esté manteniendo para que se mantenga la fertilidad. Si algo sale del sistema, es ahí donde tenemos problemas, pero si nosotros estamos dándole vuelta a los nutrientes, todo el tiempo vamos a tener suelos fértiles, hoy, mañana y siempre. Hablando ya de la fertilidad de los suelos también, ingeniero Luis, usted hablaba de los abonos verdes, pero también están los abonos orgánicos. ¿Cómo funcionan en las plantas el aplicar este tipo de abonos y cómo ayudan en la fertilidad de los suelos?
Sí, los abonos orgánicos también suministran los elementos esenciales a las plantas, el nitrógeno, el fósforo, el potasio y una gran cantidad de microelementos, pues. Entonces, estos se integran a la planta lo utiliza para nutrirse, pero también los abonos orgánicos son materia orgánica. Entonces, esto le proporcionan condiciones favorables a la planta para que haya más almacenamiento de agua, incluso la inclusión de mayor cantidad de microorganismos, porque al hacer los abonos orgánicos se le inyecta una cantidad de microorganismos y se forman una gran cantidad de microorganismos benéficos para la planta. Y entonces esto ayuda a que se dé todo el proceso de fertilidad y de formación de la fertilidad en el suelo. Bueno, ya usted mencionaba algunas prácticas importantes que debemos tomar en cuenta para lo que es la conservación de los suelos. De manera un poco general, ¿cuáles podrían ser esas prácticas para que los productores las puedan tomar en cuenta, para que ellos puedan saber cuáles son tal vez las más adecuadas, las más apropiadas? Creo que al final son todas, ¿verdad? Las que se deberían de aplicar, pero para que ellos tal vez, los productores que nos están viendo, tomen nota y puedan de alguna manera, como ya mencionaba, tomarla en cuenta y poder aplicarla en sus unidades de producción. Sí. Bueno, para mí las prácticas más importantes que yo considero es la integración de la materia orgánica en el suelo. Debemos sembrar nosotros materia orgánica en el suelo. Esa es la única forma de recuperar la fertilidad del suelo, sembrando materia orgánica. Ya. Hablamos del manejo de rastrojos. Los rastrojos no deben sacarse de la parcela, porque esto le da nutrientes, le da humedad al suelo, lo mantiene vivo. Y eso es importante, que el suelo se mantenga vivo. Cuando el suelo muere ya es difícil, pues hay que invertir más para poderlo recuperar. Y la no quema, pues, otra cosa que ya debemos de ir olvidando, las quemas. Debemos ir olvidando también lo que es ese tipo de arado que destruye el suelo, que lo pulveriza. Eso no es bueno porque todos los microorganismos se ponen al sol cuando se pulveriza el suelo y entonces el sol los mata. También la aplicación de fungicidas, de insecticidas, todo eso mata a los microorganismos. Entonces, que al final, vamos a salir perdiendo, pues. Entonces, lo importante es esto, pues. Hay que avanzar hacia una agricultura generativa, una agricultura regenerativa. O sea, una agricultura, como decía él, una agricultura con un suelo sano, donde se pueda restaurar, donde se pueda estimular la fertilidad del suelo, donde haya una gran cantidad de ingresos de materia orgánica, una gran cantidad de macro, de microporos, de microorganismos que permitan que el suelo sea fértil sin necesidad de insumos externos, sino los producidos por la propia naturaleza. Se puede. Ya para ir finalizando, es un tema bastante amplio, ¿verdad, ingeniero? Le podríamos pasar hablando toda la mañana, pero quisiera preguntarle más bien cuál es el trabajo que viene realizando el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuario en este tema de la fertilidad, en este tema de la conservación de los suelos, en este caso de la mano con las familias productoras a nivel nacional. Bueno, el INTA ha venido promoviendo todas estas prácticas, ¿verdad? Todas estas prácticas agroecológicas, de agricultura orgánica, de agricultura de conservación, de agricultura ecológica. Todas estas prácticas que hemos venido mencionando las ha venido haciendo el INTA. Ha trabajado mucho con los abonos verdes, ha trabajado mucho con los abonos orgánicos, con los estiércoles, con los bocachis, con el compost y con una serie de investigaciones que tenemos, como las investigaciones con bioinsumos. Estamos trabajando con Rhizobium, estamos trabajando con micorrizas, estamos trabajando con bacterias solubilizadoras de fósforo. Es decir, un montón de cosas, de investigaciones en función de darle a los productores los elementos necesarios para que ellos puedan salir adelante en esto de la mejora de su suelo. Sobre todo importante
capacitaciones que se les está brindando, ¿verdad?, a las familias productoras con respecto a este tema y sobre todo concientizar, que es creo que la clave para este tema de los suelos, este tema de que la gente sepa de que hay algunas prácticas que tal vez no lo hacen de manera consciente, sino que la practican, pero no saben tal vez de alguna manera cuál podría ser una consecuencia, una mala consecuencia que puede estar dañando el suelo, tal vez donde ellos están sembrando. Ingeniero Luis, ¿alguna recomendación adicional que usted quiera darle a las familias productoras para que puedan tener suelos fértiles, que puedan tener suelo sano y por ende tener una mayor y mejor producción? Sí, lo que quiero decirle es que la recuperación del suelo es posible, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros hagamos nuestros mejores esfuerzos. Ya, el suelo debe mantenerse vivo, el suelo puede recuperarse, puede ser fértil para toda la vida, para las futuras generaciones, siempre y cuando pongamos los esfuerzos por cuidarlo. Hay que irnos olvidando, ya le dije, de los insumos externos. Tenemos que producir los suelos con nuestro propio esfuerzo, con lo que tengamos alrededor de nuestra casa, con lo que tengamos en la comunidad. Con eso nosotros podemos mejorar la fertilidad, podemos utilizar los estiércoles, podemos utilizar los abonos orgánicos y podemos utilizar todo lo que tengamos disponible que nos ayude a mejorar la fertilidad. Hay que sembrar materia orgánica, no se olviden de esto, sembrar materia orgánica. En la medida que nosotros vayamos sembrando materia orgánica, vayamos sembrando nitrógeno con los abonos verdes, en esa medida la fertilidad de nuestro suelo se va a ver realizada. Pues. Un país que tiene suelos pobres o no fértiles no es capaz de producir sus propios alimentos. Entonces, tampoco va a ser capaz de implementar políticas agrarias propias, va a depender de otros demás. Entonces, nosotros tenemos que buscar la soberanía y la seguridad alimentaria, y esto se logra volviendo pues cada vez más nuestros suelos fértiles. Se puede, siempre y cuando nosotros pongamos un poco de voluntad, de esfuerzo, y sobre todo que nos mantengamos en conocimiento, ¿verdad? En conocimiento de esto, que interrelacionemos con nuestros técnicos, ellos llevan los conocimientos, llevan las tecnologías de todas las investigaciones que se van haciendo en el país y están disponibles a compartirlo con ustedes en cada una de nuestras oficinas a nivel nacional. Exactamente. Ingeniero, me surge la duda ahorita, aparte de las malas prácticas que se pueden realizar, ¿hay algún otro factor que puede incidir para el daño de los suelos? Por ejemplo, la zona del país, el clima. ¿Hay algo que esté relacionado tal vez en este sentido en cuanto al tema del suelo? Así directamente, no, pues, porque el suelo va a depender de cómo nosotros lo manejemos. La fertilidad, la fertilidad se va a ver ajustada a las condiciones climáticas de cada zona, pero sí el empeño de cada productor, el manejo que le hagamos a lo que tengamos, a la materia orgánica, va a ser importante. Mantener los cultivos con cobertura es importante. Entonces, para mí la zona no es tan importante, sino que el suelo, la fertilidad se va ajustando a las condiciones de cada zona. Excelente. Bueno, finalizamos esta entrevista. Muchísimas gracias, ingeniero Luis, por estar con nosotros, por traernos toda esta información. Siempre esperando que nuestras familias productoras, que todas las personas que nos están viendo en este Facebook Live puedan tomarlo en cuenta, puedan tomar en cuenta cada una de estas recomendaciones, que puedan en sus unidades de producción también aplicar este tipo de prácticas, sobre todo en lo que respecta al suelo. Ya como lo mencionaba el ingeniero Luis Urbina, el suelo es prácticamente como decía usted, como el cuerpo humano. Es un ser vivo, que funciona al unísono. Pues. Cuando se nos enferma el hígado, tenemos problemas. Cuando se nos enferma el corazón, tenemos problemas. Así es mismo, cuando nosotros alteramos el equilibrio del suelo, quemamos, le echamos fungicida, lo dejamos suelto, expuesto al sol, pues el suelo se enferma. Y entonces hay que curarlo. ¿Cómo lo curamos? Con las prácticas que hemos mencionado. ¿Ya? Queremos suelos con abundante materia orgánica, porque en el país la materia orgánica está muy baja. Queremos suelos con abundante materia orgánica,
con abundantes microorganismos que estén trabajando ahí, produciendo y dando fertilidad a los suelos para que tengamos alimentos sanos. Y sobre todo importante, de verdad, que si podemos evitar el daño sería mucho mejor, ¿verdad? Y no estar de alguna manera después trabajando para poder mejorar el suelo, sino que trabajemos más bien para prevenir, ¿verdad? Así Cualquier es. daño que se le pueda estar generando. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Como les mencionaba, esperamos que ustedes tomen en cuenta cada una de estas recomendaciones. Si tiene alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado con respecto al tema, puede escribirnos en nuestras diferentes redes sociales, que ahí vamos a estar recepcionando sus preguntas y se las vamos a estar compartiendo al ingeniero Luis Urbina, el especialista en fertilidad del suelo. Nuevamente, ingeniero Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de INTA Entrevista. Esperamos que tengan un excelente fin de semana y por supuesto a todos ustedes también. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo viernes a partir de las 8:30 de la mañana, nuevamente en este espacio de INTA Entrevista, donde tenemos siempre temas de mucho interés para ustedes. También recuerde este fin de semana nuestro programa de Cultura Agro, porque también ahí le tenemos muchísimo contenido que sabemos que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Así que gracias por habernos acompañado. Mi compañero Yasser también, que estuvo por acá con nosotros, pero se tuvo que ir, pero también agradecemos a él que haya compartido con nosotros este espacio. Así que nos vemos en nuestra próxima transmisión. Recuerde siempre seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, que también por ahí vamos a estar subiendo muchísima información de su interés. Así que pásenla bien. Que tenga un excelente fin de semana. Bendiciones. Gracias. Tecnologías innovadoras, prácticas amigables con el medio ambiente y estrategias productivas Es parte del contenido que podés encontrar en INTA Entrevista. Un espacio donde juntos aprenderemos todo el quehacer agropecuario a nivel nacional. Sintonizanos todos los viernes